Volvemos otra vez al espacio internacional. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Advierte Irán una amenaza muy dura contra Trump. Dice que si Trump intenta abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz, Irán responderá militarmente. La verdad es que fue muy duro y muy contundente con estas declaraciones el jefe del ejército revolucionario. No va a permitir de ninguna manera que Trump interceda con su fuerza porque están absolutamente decididos a llegar con el conflicto realmente a fondo. Y virtió frases durísimas contra Donald Trump, diciendo que la misma armada que Estados Unidos dice haber destruido será la que lo mandará al fondo del mar. Como pueden observar, no son frases livianas y la verdad que tuvieron una contundencia realmente muy dura. Las declaraciones fueron difundidas por la televisión iraní Press TV. El militar iraní aseguró además que Estados Unidos fracasó en su intento de recuperar el control total del paso marítimo y sostuvo que Washington no comprende realmente la capacidad militar iraní. Irán también afirmó que todas sus fuerzas armadas permanecen en estado de alerta máxima y están preparadas para responder y repeler cualquier agresión. El estrecho de Hormuz, recordemos, que es uno de los puntos más sensibles del comercio mundial. Por ahí pasa gran parte del petróleo, como ya sabemos, el gas que abastece a todo el planeta. Se volvió a encender un conflicto que parecía estar un poco más calmo. Hablamos de una tensión y de una calma moderada, pero la verdad que Irán se plantó de una manera diciendo: ustedes que amenazaban con destruirnos, somos nosotros quienes los vamos a destruir a ustedes. Y ni se les ocurre, advirtió el máximo mandatario del ejército revolucionario, hacer acciones militares porque vamos a ir hasta el final de este conflicto. Lo van a pagar con la vida. La verdad que son frases muy contundentes, muy fuertes, y esto recrudece la máxima tensión en Hormuz. Ya no es la diplomacia la que está operando, sino son frases que provocan tensiones que realmente ponen en vilo nuevamente por un agravamiento en el conflicto, y realmente si se vuelve a desatar desde el punto de vista militar cualquier acción bélica en la región, probablemente sea muchísimo más fuerte que las últimas que venimos viendo. Esto hay que tomarlo realmente con mucha cautela. No son palabras de, digamos, de un militar menor. Es el jefe del ejército revolucionario que esta vez le pone los puntos sobre las íes a Trump. Hay que tomar mucho recaudo, ir con precaución y ver qué es lo que pasa en esto que tiene en vilo a todo el mundo. Seguimos en Medio Oriente y Estados Unidos ahora sanciona fuertemente a dirigentes vinculados presuntamente con el Hezbollah. ¿Qué es lo que hizo ahora el Tesoro de Estados Unidos? Seleccionó a un grupo de dirigentes del Líbano presuntamente vinculados con el Hezbollah, marcándole ahora fuertes sanciones económicas, impidiéndole que puedan realizar negocios con compañías de Estados Unidos, les congeló las cuentas. Esto lo que hace es recrudecer y tensionar más esta relación. Esta gente que fue sancionada por el Tesoro de Estados Unidos no solamente son políticos, sino también hay militares, hay funcionarios, hay gente de defensa. Lo que está tratando de hacer en este momento Estados Unidos es evitar que esta gente trate de, digamos, de financiar las operaciones de Hezbollah. La medida también alcanzó a uno de los diplomáticos que hace unos días fue expulsado de Beirut, y por primera vez Washington sancionó formalmente activos de seguridad en el Estado libanés. Hezbollah respondió rápidamente a estas sanciones y aseguró que se trata de un intento de intimidar al pueblo libanés.
El grupo sostuvo además que las medidas no tendrán un impacto en las decisiones políticas y militares del Líbano, pero la tensión regional sigue creciendo en medio de un conflicto entre Israel, Irán y los aliados de Teherán. Hay que tomar en cuenta qué es lo que pasa con este tipo de medidas y qué es el golpe que genera en la paz. Por supuesto, nuevas tensiones. En Medio Oriente, las sanciones económicas muchas veces son otra forma de guerra, aunque no se disparen armas. Donald Trump hoy negó que el despliegue que está haciendo de su impresionante portaaviones nuclear, el USS Nimitz, que ya está cerca de las costas de Cuba, no tiene ningún tipo de acción coercitiva sobre la isla. Lo que Trump dijo hoy en el Salón Oval, que simplemente es una cuestión humanitaria, en medio de las tensiones que crecen progresivamente con Cuba y el despliegue de semejante aparato armamentístico. Trump lo volvió a atribuir que esto es simplemente un aporte a la parte humanitaria de Cuba, que está viviendo una fortísima crisis en este momento. El mandatario aseguró que muchos de los exiliados cubanos quieren regresar al país. Según dijo, varios están interesados en invertir en una futura recuperación económica de la isla. Sin embargo, el despliegue militar ocurre en medio de una fuertísima tensión entre Estados Unidos y La Habana. El portaaviones llegó acompañado de otras embarcaciones militares estadounidenses, que esto hizo crecer, obviamente, la tensión a límites que realmente ya cuesta mucho soportar. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra Raúl Castro el día de ayer en la causa vinculada al derribo de los dos aviones en 1996. La administración Trump también pensó redistribuir nuevamente restricciones energéticas contra la isla. Estas medidas van a agravar, por supuesto, más la crisis económica y pondrá a la población en una situación muchísimo más compleja. En paralelo, el ejército de Estados Unidos confirmó el traslado de cientos de militares desde Puerto Rico. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál será la misión de estos militares. La combinación entre la presión judicial, las sanciones económicas, los movimientos militares, está generando en este momento una fuerte preocupación por el aumento de la tensión en distintos flancos. Ya no es solamente una presión, como veíamos al principio, por el bloqueo del petróleo, sino también ayer ejerce una presión judicial y ahora con este portaaviones nuclear y también barcos que lo acompañan frente a la isla, tensan muchísimo más la situación. Para tener una idea, en política internacional muchas veces los gobiernos hablan de ayuda humanitaria, pero mientras tanto los portaaviones ya están frente a la costa. Y volvemos con Cuba y cómo está la relación con Washington. La verdad que cada vez se prende más el conflicto. Esta vez es el turno de las palabras que Marcos Rubio dijera en conferencia de prensa. Él ve muy lejana una salida pacífica, fue lo que expresó, aumentando claramente la tensión en la isla. Rubio explica es que la ve muy complicada desde el punto de vista diplomático, debido que la isla sigue bajo el mismo régimen de Castro,
que habría impuesto tras la revolución en 1959 y considera que si están en ese régimen, las vías de negociación tradicional se ven agotadas. Confirmó también que además de Cuba aceptar una ayuda humanitaria de 100 millones de dólares para aliviar un poco la crisis humanitaria que hay en este momento, lo sigue viendo muy complicado una salida si realmente Cuba no hace un planteo serio de desestructurar lo que es esta política que viene arrastrando desde la época de la Guerra Fría. También se agravan muchísimo todo lo que es el plano diplomático, porque lo que está haciendo ahora Washington es entrándole, como veíamos hace un rato, por diferentes aristas. La primera es la judicial, la acusación que hacen con Raúl Castro por el tema del derribo de los aviones. Por otro lado, el bloqueo del petróleo. Y también ahora, al mover ese portaaviones y plantarlo frente a la isla, ya tiene Estados Unidos armado un combo de negociación muy fuerte para seguir presionando a Cuba, que obviamente ante Estados Unidos tiene una asimetría que se nota a simple vista. Cabe destacar que cuando la diplomacia empieza a hablar de cambios de régimen, las relaciones internacionales suelen entrar en una etapa mucho más peligrosa. La guerra de los drones se intensifica en Ucrania. La verdad que el ingreso de los drones han marcado una bisagra en esta guerra moderna. ¿Por qué decimos esto? Porque los drones son baratos de construir, difíciles de detectar y causan una destrucción tremenda. No solamente ponen en vilo a los soldados, sino también a los ciudadanos que deben convivir con estos pequeños puntos en el cielo que terminan causando verdaderos desastres. Así fue el ataque que sufrieron anoche en la región de Donetsk, donde un grupo de drones que se intentó derribar por medio del ejército de Ucrania han causado verdaderos desastres. La guerra de los drones se convirtió en uno de los mayores peligros, tanto como decíamos recién, para militares como para civiles. Piensen que los ataques pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Y qué es lo que tiene esto de particular? Que al no saber cuándo puede ocurrir y son difíciles de detectar, como recién decíamos, hay mucho de, digamos, de potencia en estos aparatos, y también el hecho de poder hacer un llamamiento a la población o algún tipo de alarma para que se proteja a la población civil lo hace prácticamente imposible por la velocidad de los ataques. Muchos habitantes comenzaron a evaluar en estas zonas que ya se sabe que son propicias a los ataques con estos artefactos, si abandonaban los hogares ante el aumento de estos bombardeos que son, la verdad, muy frecuentes. Se utilizan mucho porque son, como decíamos, baratos y muy difíciles de detectar, y cuando se detecta, la tecnología para poder combatirlos es realmente muy cara. Mientras tanto, la población civil sigue atrapada entre alarmas, explosiones y daños constantes. Cada nuevo ataque aumenta el desgaste humano y psicológico de la guerra. Hay que pensar que en las guerras modernas muchas veces el peligro no llega de los tanques, sino de pequeños puntos invisibles en el cielo. Estados Unidos quiere volver a tomar posesiones en Groenlandia. El enviado de Donald Trump, el gobernador de Luisiana, el señor Erlandy,
dijo que sería fundamental volver a ocupar las bases, las viejas bases que tiene Estados Unidos ahí, por el temor de que sea ocupado esa parte territorial por Rusia o por China, que dijo una frase quizás no muy amigable, que no les gustaría tener a ellos de vecinos, y que la gente de Groenlandia estaría muy contenta de que Estados Unidos vuelva a recuperar esas bases, porque realmente es una zona que necesita de Estados Unidos. Las declaraciones se producen en medio del creciente interés que da este punto estratégico en el Ártico. Trump insiste que desde hace tiempo Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional estadounidense. Hay que tener en cuenta que volvió a plantear públicamente la posibilidad de adquirir el territorio. El presidente de Estados Unidos aseguró que si Estados Unidos no fortalece su presencia allí, como decíamos recién, el problema es que sea invadido o tomado el lugar tanto por China como por Rusia. Recordemos que durante la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a tener ni más ni menos que 17 instalaciones militares y más de 10.000 efectivos en Groenlandia. Actualmente solo mantiene activa una sola base. Esta instalación de la base militar, que está más al norte de Groenlandia, es operada, y los que son responsables del funcionamiento es el Departamento de Defensa estadounidense, y en este momento está cumpliendo funciones netamente, lo que podríamos decir, entre vigilancia y defensa. Recordemos que Groenlandia pertenece a Dinamarca, pero posee autonomía política interna. Su ubicación es fundamental en el mapa geopolítico que se está transitando en estos momentos, porque es clave para el control militar y comercial del Ártico. Y los dejo con una idea para reflexionar sobre el tema. En el nuevo mapa geopolítico, hasta las regiones cubiertas de hielo se transforman en escenarios de disputa entre las grandes potencias. La OTAN, que se reúne este jueves y viernes en Suecia, tiene como cometido reforzar sus gastos en defensa. Vamos a explicar qué es lo que se va a charlar y cómo es en este momento el panorama el cual está inverso la OTAN. Son varios ejes los que hay que tener en cuenta. Por un lado, hay que reforzar lo que ellos dicen, todo lo que es el armamento, tener una mayor inversión en el gasto armamentístico. Por otro lado, ¿qué es lo que está planteando ahora? ¿Cómo se va a ayudar a Ucrania? ¿Qué presupuesto se le va a destinar? ¿Y cómo van a ir siendo progresivos las entregas y la administración, tanto de armamento como de ayuda humanitaria? Y por el otro lado, tienen un análisis muy desafiante, que es respecto a qué pasa internacionalmente si el conflicto en Medio Oriente sigue creciendo. Esos puntos son los puntos, como podemos decirlo, focales que va a trabajar la OTAN este jueves y este viernes. Por otro lado, no olvidemos que tenemos también la presión que tiene Estados Unidos, está ejerciendo, la verdad, que una suerte de estrangulamiento en la OTAN, diciendo que tienen que hacer más inversiones en lo que es el armamento. ¿Por qué? Porque progresivamente, y esto puede ser una maniobra de presión para la OTAN, está retirando Estados Unidos todo lo que es el armamento y el despliegue que tenía en el territorio europeo. Está exigiendo a Estados Unidos que sí o sí deben gastar más dinero en defensa. Por otro lado, lo que se está pensando es hacer una inversión, por lo menos en la OTAN, que cada país aporte más o menos el 0,25 de su Producto Bruto Interno al apoyo militar a Ucrania, por ejemplo, según lo explicó a este nivel, y esto sería suficiente por lo menos
para poder dar una ayuda para que pueda resistir Kiev. Las discusiones también incluyen, como les decía recién, el impacto del conflicto de Medio Oriente. Especialmente están muy preocupados por las consecuencias económicas y estratégicas por el bloqueo al estrecho de Hormuz. Como verán, son varios los temas que lo atañen. Para más o menos ir resumiendo lo que va a ser principalmente la reunión de este jueves y viernes, es mayor gasto armamentístico, que no tenga tanta dependencia militar de Estados Unidos, que sea como más independiente. Por eso Estados Unidos lo que hace es ejercer esa presión de retirar las tropas y que traten de reforzar cada país que compone la OTAN su militaria. Por otro lado, también está haciendo fuerza para que toda la OTAN pueda tener una mayor capacidad militar más independiente. Y para reflexionar, cuando las potencias empiezan a hablar de un gasto militar y nuevos despliegues, les puedo asegurar que el mensaje es muy claro. El mundo se siente que atraviesa una etapa cada vez más inestable. Crece la tensión entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump a través de cómo enfrentar el conflicto. A través de una información relevada por la CNN, en una conversación de más de una hora entre Trump y Netanyahu, puso de manifiesto los puntos de vista diversos de cada uno de los líderes. Washington está buscando una salida negociada. Mientras tanto, Netanyahu insiste con seguir con la guerra y con las acciones bélicas. Parece ser que esto enojó muchísimo a Netanyahu y le dijo a Trump que sería un error tremendo salir por la vía diplomática y no continuar con la acción militar. Todo esto revelado, como les decía recién, por la CNN, habría ocurrido ayer en horas de la tarde. También tenemos el punto de vista de varios funcionarios de Washington, como les decía recién, que insisten con negociar, con mermar un poco con la ofensiva militar. En tanto, Netanyahu respondió que no, que esto sería un gran error. Y Trump, a lo que contesta y retruca, como es su estilo, vuelve a repetir: él hará lo que yo quiera y va a hacer lo que yo haga. Esto encima lo asegura frente a los periodistas, creando, por supuesto, una situación de máxima tensión entre ellos. Por ahora, el alto el fuego sigue siendo muy frágil, si lo vemos de esta manera, y las negociaciones permanecen por el momento estancadas. Irán todavía no aceptó las condiciones planteadas por Washington. Para pensar y para reflexionar, en las alianzas internacionales las diferencias peligrosas muchas veces no aparecen entre enemigos, sino entre socios que ya no piensan igual.